Bueno, para empezar, mi nombre es Miguel Gabriel Durán López, estudio en la EPOAN número 2 de Nezahualcóyotl. El profesor que me imparte la UAC de Etimologías Grecolatinas es el profesor Pablo Salas Molina. Bueno, sin más preámbulos, esta es mi línea del tiempo. Primero, el latín aparece hacia el año 1000 a.C. en el centro de Italia, al sur del río Tíber, entre los Apeninos y el mar Tirreno, en una región llamada Latium, Lacio, de donde proviene el nombre de la lengua y el de sus primeros habitantes latinos. También en el año 1000 a.C. sucedió la composición latina. Eso fue hablando etimológicamente, mientras históricamente sucedieron los siguientes acontecimientos. En la península ibérica, los fenicios realizan sus primeros viajes. En este periodo se forma la cultura tartésica. En la India comienza la Edad de Hierro, se desarrollan los reinos de Pachala, Kuru, Kosala y Videha. En España se forma el depósito de la ría de Huelva, con objetos de la Edad de Bronce. En Canaán se produce una gran revuelta de las 10 tribus septentrionales contra las otras dos, luego de la muerte del unificador Salomón. En Egipto, el faraón Amenemope sucede a Pausenes. Otro punto muy importante es la creación de la Biblia. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj, Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. Otro punto es, el alfabeto griego es un alfabeto de 24 letras utilizado para escribir la lengua griega desarrollada alrededor del siglo 9 a.C. También el abecedario en el siglo 9 a.C. En el siglo 9 a.C. sucedieron varios acontecimientos, por ejemplo, periodo orientalizante en Tracetos. A partir de mediados del siglo comienza su expansión hacia Andalucía Oriental. Otro es depósito de la ría de Huelva, más de 400 piezas de metalurgia atlántica del bronce final. En la península italiana comienzan a desarrollarse los etruscos. Salmanasar III sucede a Ashurnasirpa II como rey de Asiria. En Afek, 10 kilómetros al este, el puerto de Ashelok, Israel, sobre el mar Mediterráneo, se registra un terremoto que deja un saldo de 27.000 muertos. Salmanasar III vence a una coalición siria en la batalla de Karkar. Otro punto es, el latín culto aparece en el siglo 7 a.C. Se mantiene generalmente, los latinos adoptaron la variante occidental del alfabeto griego en el siglo 7 a.C. Ese también fue otro punto. Eso fue hablando etimológicamente, mientras que históricamente sucedían diferentes acontecimientos como invasiones de cimerios en Frigia, probablemente relacionadas con la caída del imperio hitita. Nabopolassar de Babilonia toma Carchemish. Nabucodonosor II sucede a padre Nabopolassar como rey de Babilonia. Babilonia consigue tener costa en el Mediterráneo. Expedición fenicia mandada por el faraón Necho II. Primera circunnavegación de África. Nabucodonosor II construye los jardines colgantes de Babilonia. Fundación del reino de Armenia. En Persia se vuelve popular el zoroastrismo. En América. En México se desarrolla la cultura olmeca. En la actual Oaxaca de Juárez, México, los zapotecos fundan la aldea de Monte Albán. Otro punto muy importante es, la base del idioma español es el latín vulgar propagado a finales del siglo III a.C., que se impuso a las lenguas ibéricas y al vasco, mientras que en acontecimientos históricos, Primera Guerra
púnica. Como resultado de la misma, los cartagineses pierden la isla de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Segunda Guerra Púnica. Como resultado de la misma, los cartagineses pierden la península ibérica. En China comienzan la reconstrucción de la Gran Muralla. En China se desarrolla la dinastía Qin. En China se desarrolla la dinastía Han Occidental. Otro punto muy importante es el romancamiento nace en el siglo V. En cuanto al histórico es tribus germánicas cruzan el río Rin ante la pasividad del Imperio Romano de Occidente. Dichas tribus se disgregan por la Galia e Hispania. El autoproclamado emperador Constantino III abandona Britania asentándose en Arles. El Imperio Romano de Occidente abandona Britania. Los vándalos toman Cartago y se apoderan de África, provincia del Imperio Romano de Occidente. Los anglosajones se asientan en la Britania. Un ejército romano bárbaro, dirigido por Flavio Aecio y Teodoroquio, derrota el ejército huno y bárbaro de Atila en la batalla de los Camnos Cataláunicos. Otro punto es el alfabeto, lectura y escritura, siglo IX. En cuanto al histórico, Carlomagno es coronado emperador por el Papa León III. Jayavarman II funda el Imperio Jemer en Camboya. Guerra entre el Imperio Bizantino y los búlgaros. El emperador bizantino Nicéforo I muere en la batalla de Plisca, donde los bizantinos son derrotados. Carlomagno muere en Aquisgrán. Revuelta del arrabal de Sacunda o Sacunda en Curtuba o Córdoba. Fundación posterior al ser derrotados y parte emigrados con parte de ellos del barrio de los andalusíes o barrio de los andaluces en Fez, Marruecos. Munio Núñez funda Brazoñera, el primer ayuntamiento de España. Los aglavies desembarcan en Sicilia. Muere Ludovico Pío. Otro punto es el castellano se empieza a documentarse a partir del siglo X. Se llama así porque se empieza a hablar en Castilla. En cuanto al histórico se producen incursiones en la caballería magiar en Europa occidental. Bueno, espero que les guste mi línea del tiempo, espero y que esté correcta. Gracias por su atención y eso sería todo.